Bienvenidos a un episodio más de Hablemos de Mobile Marketing y el temazo que tenemos para hoy, el fraude en la industria de mobile, que es un tema que ya habíamos querido tocar desde hace un montón. No estábamos seguros de a quién traer, si un invitado, si alguien del equipo interno de Rocket Lab, y decidimos invitar a Mike. Él es Miguel Ángel Vázquez, le decimos aquí en Rocket Mike, que es el rockstar de operaciones. Él es el head del equipo de operaciones aquí en el equipo. Y pues bueno, bienvenido. Mike, ¿cómo andas? Todo bien, por suerte. Muchas gracias de invitarme acá. Linda iniciativa esta, está buena. Así que bueno, todo bien, por suerte acá. Bueno, buenísimo, me alegro. Entonces, además de que Mike lleva todo el liderazgo del equipo de operaciones aquí en Rocket Lab, él tiene un montón de experiencia en esta industria, conoce acerca de los distintos tipos de fraude que hay, cómo combatirlos, cómo afectan en los negocios este tipo de como malas prácticas que hay en cualquier industria en realidad, pero pues sí. es una realidad que el fraude existe en todos lados. Y pues bueno, queríamos tocar el tema, invitarte a ti para que nos contaras de qué se trata esto. Y pues bueno, arranquemos por... Cuando hablamos de fraude en la industria de mobile, ¿a qué nos referimos, Mike? Cuéntanos. Bueno, a ver, el fraude en la industria mobile no se refiere como a fraudes, por ejemplo, financieros, algo así, o algo, digamos, no es como un delito normal, obviamente, porque esto ocurre de una forma un poco más técnica o tecnológica, pero tiene que ver mucho, en realidad, con lo que se denomina el proceso de atribución, ¿sí? O sea, va ligado directamente a esto. ¿Qué es la atribución? En palabras sencillas, es el proceso por el cual un partner, una fuente de tráfico, se adjudica un evento, cual sea, para sí mismo, ¿sí? Entonces, vos corres una campaña, Rocket corre una campaña, se genera una atribución, es decir, se manda una instalación, y ¿cómo sabemos que esa instalación la generó Rocket y no X o Y o Z? Bueno, por un proceso de atribución hay toda tecnología detrás que te dice si esto vino de Rocket o de otro. ¿A qué voy con esto? Que el fraude lo que busca es burlar ese proceso de atribución para adjudicarse eventos que pueden ser verdaderos o falsos, pero, es decir, pueden haber usuarios verdaderos o falsos detrás, pero la atribución siempre es falsa. Es decir, el evento que se está generando detrás de esta atribución es falso. Entonces, ¿qué busca el marketer en la fuente de tráfico? Ganar dinero con esto, porque se paga siempre por atribución. Entonces, bueno, nada, qué sé yo, le pagas por instalar a alguien, él se atribuye una instalación fraudulenta. Es una forma de hacer dinero fácil o rápido, digamos. Ok. Entonces, nada que ver, porque uno lo pensaría más como, no sé, me voy a la parte de servicios financieros. Sí. El fraude de la industria de servicios financieros tiene más que ver con, no sé, clonar una tarjeta, usar la tarjeta de alguien más para hacer una compra. Ese es un tipo de fraude, pero no tiene nada que ver con el fraude de la industria mobile en claro. Esta parte de advertising o de mundo de anunciantes. Eso es otra cosa y van en caminos totalmente paralelos. Claro, en este caso lo que podrían hacer es, qué sé yo, fingir un dispositivo que no existe o fingir la identidad de un usuario que no existe, por ejemplo. Eso en el caso de que el usuario no exista. Hay otros tipos de fraude que por ahí los vemos más adelante, que sí son usuarios que existen, pero también hay formas de que sea fraudulento también eso. Ok, clarísimo. Y cuéntanos cómo afecta esto de cara al anunciante, o sea, la compañía, ¿cómo afecta este fraude a los negocios? Bueno, básicamente porque los anunciantes, los clientes terminan pagando por atribuciones que no deberían estar pagando. Ya sea que les cae por tráfico orgánico, es decir, usuarios que orgánicamente descargarían la aplicación y que no tienes por qué pagar por él, lo terminan pagando, o le pagan a usuarios que no existen. O sea, tienes un usuario dentro de tu aplicación que en realidad no existe. Ya. Es pérdida de dinero básicamente para los anunciantes y se desperdicia mucho dinero al año en esto. Clarísimo. ¿Y cuáles son los tipos de fraude los más comunes? Tipos de fraude, a ver, medio va relacionado a lo que venía diciendo antes. Hay dos grandes tipos de fraude. Si el usuario es real y la atribución es fraudulenta, o el usuario no es real y la atribución es fraudulenta. Te pongo un ejemplo. Con peras y manzanas, por favor. Cuando el usuario no es real, pero la atribución es fraudulenta, puede ser, por ejemplo, un bot.
un device farm. Un device farm es como decir, un cuarto, una habitación donde hay muchos dispositivos que están automatizados para generar instalaciones. Digamos, se descarga la app, borra la app, reinicia el celular, vuelve a hacer el mismo proceso una y otra vez. No hay un usuario real detrás de eso, sino está fingiendo instalaciones, digamos. O un bot, que lo puede hacer desde una computadora, lo que sea, fingiendo que hay un usuario descargando. La atribución es correcta porque, digamos, no se le está robando esa atribución a nadie. Hay una instalación de un device ahí, pero no hay ningún usuario detrás. Entonces, en este caso, el usuario no existe, pero la atribución sí es real. En el caso opuesto, puede ser que haya un usuario real detrás, pero la atribución es errónea. Entonces, ahí hay un proceso más de, digamos, de hacking o de placement de clics, digamos, fantasmas a lo largo de la web o de las apps. ¿Te ha pasado que, por ejemplo, estás en una aplicación y te sale un anuncio y le das a cerrar y te manda igual a otra página? Sí, sí. Bueno, esos son clics que están sacando, porque luego, por ponerte un ejemplo, te muestran el ad y tuviste, digamos, el anuncio. Por si acaso no voy a nombrar ninguna marca aquí, para evitar algo. Por favor, pero, no. Claro, pero suponiendo que le das clic, te lleva, tú no querías que te hiciera clic, pero bueno, le empiezas a cerrar y cerrar y cerrar. Ellos están sacando clics ahí tuyos para luego, por ejemplo, si tú orgánicamente decides descargarte una aplicación que casualmente este partner está corriendo una campaña de esa aplicación, tú orgánicamente entraste en la Play Store, le diste descargar, lo abriste en tu celular, pero como ya tú hiciste un clic hace 3 días antes en estos que intentaste cerrar, se lo atribuye a este partner, ¿me entiendes? Claro. Entonces le estás robando tráfico. En su mayoría esto se dedica a robar tráfico orgánico. O sea, usuarios que realmente se descargarían la app sin ningún tipo de incidencia de marketing, pero que digamos, los fraudsters tratan de meter el clic en el medio para atribuirse esa instalación. Sí, me ha pasado un chorro de veces. O sea, de repente estoy así, le quiero cerrar y yo, o sea, le empieza a tocar la pantalla y ni hayas cómo. Claro, exacto. Es más común de lo que... Es bastante común y esos son usualmente, probablemente te estén sacando clics para que luego si tú vas en 3 días y te descargas una app porque te pintó, bueno, esa app se la adjudica al fraudster y dice, mira, este usuario te lo traje yo. Hasta parece, se siente como si, no sé, tu celular no estuviera funcionando el touchscreen o algo así. Claro, sí, o te ponen la X muy chiquita, Sí. o bueno, ese tipo de cosas. Sí, claro. Bueno, yo creo que he sido víctima del fraude probablemente en algún momento. Probablemente todos participamos en algún punto y no lo sabemos en realidad. Hay distintos tipos de robar atribuciones. Este que te mencioné es más común, se suele llamar click flooding o inundación de clics, es decir, mandan muchos clics, generan demasiados clics esperando que en algún momento caiga alguna instalación, entonces ves campañas con cientos de millones de clics y... Que ni tienen sentido. Claro, que ni tienen sentido y muy pocas instalaciones, por ejemplo. Hay otros que se llama install hijacking, que es más bien... usualmente vienen en malwares dentro de otras aplicaciones. Entonces, dentro de tu celular, usualmente cuando tú instalas una aplicación, tú le das ciertos permisos. Un permiso bastante común es que la aplicación sepa cuando se abre otra aplicación. Es decir, hay como una intercomunicación de aplicaciones dentro de tu mismo celular, ¿sí? Por eso puedes usar la cámara en Instagram, por ejemplo. Eso mismo funciona, o puedes usar una tarjeta de banco en otra X aplicación. Ese tipo de cosas pasan dentro de tu celular. Tú orgánicamente decides descargarte una aplicación, vas a la Store, le das download, y en el momento en el cual tú le das download, esta aplicación que tiene el malware se da cuenta de que tú le diste download en la Play Store, y entonces entre ese transcurso en que le diste download en ese tiempo y luego vas a abrir la aplicación, él posiciona un clic falso en ese transcurso de tiempo, y luego cuando tú abres la aplicación se le adjudica, se lo atribuye a quien generó ese clic falso. Ya. Lo sueles ver porque el tiempo entre el clic y la install son segundos muy cortitos, que ni el internet más rápido puede descargarse una app tan rápido. Ok, clarísimo. Y de estos tipos de fraude que nos contabas acerca del tipo de fraude de usuarios reales versus los que son de usuarios falsos, ¿cuál es más común en tu experiencia? Depende de la vertical bastante, o sea, del rubro de la aplicación. En líneas generales, o sea, a grandes rasgos, el bot es el más común. No te voy a decir que es el más fácil, pero
O sea, a nivel operativo, por ahí con 3 computadoras puedes estar generando instalaciones falsas. Okay. Pero como te digo, depende de la vertical. Esto suele afectar más que nada a juegos, por ejemplo, verticales que no tienen, qué sé yo, ¿cómo sabes tú que un usuario de un gaming es falso o verdadero? Necesitas como ver muy en detalle esto, ¿no? Puede ser un bot generando instalaciones y pasando niveles, digamos. Hay otras verticales en las que el robo de atribución de un usuario verdadero es más factible, sucede más, sobre todo en, qué sé yo, en verticales sobre financieras o en bancos, etcétera, en que es imposible o casi imposible falsificar una tarjeta de crédito o meter un DNI falso de una persona que no existe. Todos estos datos, o sea, crear una identidad falsa de una persona para poder operar en un banco es casi imposible. Sí. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Le roban la atribución al orgánico para atribuirse un evento que genera un usuario real, pero que esta fuente fraudulenta se lo toma como propia. Ok, entonces también depende mucho del tipo o más bien vertical o industria. Claro, exactamente, depende. Hay algunos que son más propensos a un tipo de fraude, otros de otro. Ya, va, clarísimo. ¿Y cómo te das cuenta de qué dispara estas alarmas de que este comportamiento que estás viendo, o sea, es fraude? ¿Eso lo vemos del lado de quien está operando las campañas o el mismo anunciante también lo puede ver? ¿Cómo te das cuenta de eso? A ver, la mayoría de los MMPs, el MMP es la herramienta de atribución básica en la industria. O sea, es lo que determina que una conversión vino de este partner y no del otro. La mayoría de los MMPs traen su herramienta antifraude. Algunas lo incluyen ya, otras son pagas, o sea, es como un add-on dentro de la plataforma. Y bueno, son herramientas desarrolladas para detectar fraude, en teoría, por algoritmo, o sea, están programadas para identificar patrones dentro del comportamiento diario de todas sus aplicaciones y decir, bueno, esto es Site ID, o sea, esta subfuente de tráfico es fraudulenta, entonces la mandan a un blacklist de sites que suelen ser fraudulentos. Entonces, si viene una conversión de este site, ya te dice, ok, es fraudulento. O chequean el comportamiento dentro de la aplicación del usuario en teoría, y se dan cuenta de que hay un flujo muy extraño que dice este usuario no es real, o sea, probablemente hay un bot detrás. Entonces, estas herramientas le suelen decir al anunciante si hay fraude detrás o no. También lo que te decía por conversion rate, o sea, muchos clics y muy pocas instalaciones, etc. Pero bueno, aparte de esto, hay veces que los anunciantes no quieren pagar una herramienta antifraude, son costosas. Y bueno, hay otras cosas que te pueden ayudar a identificar patrones. No es 100% fiel porque puedes enmascarar el fraude de una forma que puede parecer un usuario muy real y no lo sea. Pero bueno, métricas como lo que te decía antes, el tiempo entre la install del clic y el install, o el tiempo entre una install y un evento, qué sé yo, si instalaste una app ahora y un minuto después ya hiciste un pedido de crédito, o sea... No tiene sentido. Claro, en un minuto donde metiste todos tus datos, donde, sabes, hay cosas que son extrañas y te pueden indicar que es fraude o no. Y bueno, eso, los conversion rates, o sea, demasiados clics con muy pocas instalaciones, cosas que te ayudan a ver, quizás no fraudulento, pero sí sospechoso, o sea, el tráfico. Ya, ok, voy entendiendo más. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre tráfico inválido y fraude? Ok. El tráfico inválido es tráfico que no entra en las condiciones de la campaña. Por ejemplo, tú vas a hacer un target de una campaña en México y las instalaciones vienen de Colombia. Bueno, eso es tráfico inválido. No quiere decir que sea fraudulento. Puede ser que en verdad un usuario de Colombia se lo instaló, pero no es el target, digamos. Puede ser por carrier también. Por ejemplo, un anunciante es un carrier específico y quiere generar instalaciones solo para su carrier, o sea, para la empresa mobile. Y bueno, se generan instalaciones desde otro carrier. Entonces tú dices, bueno, este no es el target. No quiere decir que no suceda, que no pueda ser real, porque puede ser de un carrier y bajarte otra aplicación, pero no es tu target. Eso es un tráfico inválido. El fraudulento ya es que se finge que el tráfico es válido, pero ya es para lograr
sacar dinero de ese, sacar rédito de ese tráfico, digamos. Te aparece el target en México, te aparece el target que tú quieres, al que quieres apuntar, pero de todas formas detrás no hay un usuario real o le robaste la atribución al orgánico o a otra fuente. Ok, clarísimo. Y ahora sí, esta pregunta que me parece súper importante tu respuesta y que le expliques con detalle más no poder, es, ¿se puede evitar el fraude en esta industria? O sea, ¿realmente creemos que se puede llegar a un 0% de fraude? Yo tengo por ahí mi respuesta, pero bueno, te dejo a ti contestar que eres el experto. No. O sea, en la medida en que es imposible también un mundo sin delito, ponele. O sea, no existe, o sea, mientras haya formas de conseguir poder o dinero de forma más rápida, va a ver a alguien que va a buscar esa forma y la va a tratar de ejecutar, digamos, de acortar el camino. Entonces, no importa el contexto que sea, siempre va a haber alguien que va a hacerse el vivo y lo va a buscar hacer. Lo que puedes hacer es prevenirlo, en nuestro caso lo llamamos optimizarlo, que es como mantenerlo en unos niveles saludables para que el ecosistema funcione. O sea, no es lo mismo, que sé yo, un país con 90% de delitos en la calle que es anarquía total, o que, bueno, un 10%, un 15%, bueno, ya ahí estamos hablando de que va a pasar, es imposible controlarlo porque si no... O sea, no existe el mundo en el que no exista el delito, básicamente, pero están unos límites controlados o sanos en el cual no interfiere como en el ecosistema o no le afecta en gran medida, en este caso, al anunciante. Claro, y lo que yo trato siempre de explicar, bueno, yo no soy experta claramente, pero con lo que he aprendido, o sea, la forma que yo tengo como de, ¿cómo decir? Como poner un ejemplo de otra industria que no tiene nada que ver con publicidad así, pero yo me acuerdo mucho siempre que en la industria de servicios financieros, en fintech y en tecnología, es como si dijéramos, uy, al momento de tener un servicio o servicios que son tecnológicos, o sea, como las fintech, sí, no vas a tener fraude. Claro que no, o sea, en la industria de servicios financieros hay siempre fraude constante, siempre van a usar tarjetas, no sé, clonadas, sí, a usar, no sé, tarjetas de otras personas, siempre va a existir ese mini porcentaje, pero creo que la clave está en cómo, como tú dices, cómo blindas, claro, y cómo tratas de que ese porcentaje sea lo más chico posible. Entonces, exacto, es lo mismo, cuando nos lo llevamos a la industria de advertising para mobile, sí, así lo pienso, ¿no? O sea, es imposible no tenerlo, pero lo importante es qué candados vas poniendo tú para poder protegerte de esto, ¿no? Entonces, conectando con eso que estamos platicando, es cómo desde Rocket enfrentamos esto, cómo le ayudamos al anunciante a mantener esos niveles casi, o sea, lo más bajo posible, como tú dices, en un porcentaje saludable, sano. Sí, sí, tal cual. A ver, de nuestro lado, bueno, hay fuentes que son más propensas a otras a generar fraude, a tener índices de fraude. Tratamos siempre de llevar nuestro tráfico, no importa el contexto, a las que menos incidencia de fraude tienen. O sea, las que son más limpias siempre son nuestra primera opción, sin duda. O sea, en cualquier contexto, no importa la campaña, no importa si tiene herramienta antifraude o no, siempre vamos a tratar de ir por la fuente más limpia, digamos. Ahora bien, también hay condiciones de las campañas que te permiten ir por cierto tráfico o no, porque mientras más limpio es el tráfico y mientras mayor es la calidad, es más costoso también. No te sale lo mismo vivir en un barrio costoso donde la seguridad es máxima a vivir en una villa. O sea, es exactamente lo mismo. Yeah. Entonces, por ahí dice you pay what you get. O sea, ahí dependiendo del contexto de la campaña podemos ir a ciertas fuentes y no a otras. A partir de ahí se lanza la campaña y, como te digo, vamos chequeando de nuestro lado, optimizar lo que vamos viendo, mantener digamos, buenos niveles de conversion rates o sanos niveles de conversion rates a lo largo del funnel, o sea, desde el clic a la install, de la install al registro, del registro a la compra. O sea, es tan sospechoso un conversion rate de install al registro de 0% como un conversion rate de install al registro de 100%. O sea, no todos los usuarios que se instalan una app terminan en registro. Bueno, ese tipo de cosas que parecen raras, tratarlas como de mantener lo más sano posible. Y nada, bueno, a partir de ahí ir viendo cómo se comporta la campaña y sumando siempre nuevas fuentes que
que le brinden la mejor calidad, digamos, y también ver las necesidades del cliente, qué tanto volumen necesita, cuál es su presupuesto y proponerle también al cliente mejoras en caso de que creamos que sea necesaria. Una campaña quizás no levanta porque los volúmenes de fraude son muy altos y no queremos tampoco seguir empujando porque no nos conviene a ninguno de los dos, entonces proponemos otras alternativas, otros modelos que a ambos lados nos pueda servir, digamos. ¿Rocket le da algún tipo de garantía al anunciante? Sí, nosotros no le cobramos las conversiones fraudulentas, las atribuciones fraudulentas no las cobramos directamente. De hecho, pasamos reportes proactivamente y les decimos, o sea, che, este porcentaje de tu tráfico global cayó en fraudulento y fue flagueado como fraudulento, esto no se te cobra a fin de mes. Como un seguro de protección en caso de que llegara. Claro, exactamente. Igual ahí hay que hacer un matiz de que, volviendo un poquito atrás rápido, también el fraude puede ser bloqueado en tiempo real o puede saltar tiempo después de que ocurrió la atribución. Entonces, cuando es bloqueado en tiempo real, no hace falta ni descontarlo porque ni siquiera se nos atribuye. O sea, quedan bloqueadas esas atribuciones y nunca lo vemos, entonces no hay nada que descontar porque ni lo vemos. O sea, vemos que cayó bloqueada, pero no vemos el número de nuestro lado. Y luego está fraude post-atribución, que esas sí las descontamos porque sí nos llegó la conversión, sí vemos la fuente que fue, vemos la fuente también ve ese número, solo que a la semana siguiente se determina que esa conversión fue fraudulenta. Entonces ahí le hacemos el descuento tanto a la fuente de tráfico como al anunciante, no le cobramos esas conversiones. Ya, clarísimo. Pues sí, súper importante que, o sea, entender que esa como protección es algo constante en el tiempo. Mientras tu campaña está corriendo, sí. No es que no estemos como blindando o protegiendo, sino que eso está sucediendo, pero al final de la campaña hay cosas que salen post y no en tiempo real, ¿no? Entonces es una combinación de esas dos cositas de la forma en la que nosotros acompañamos al cliente. Claro, sí, exactamente. Bueno, Mike, pues me has iluminado sobre este tema que se me hace súper difícil. Yo siento que poca gente conoce de esto y me encanta que estés aquí con nosotros para compartirnos acerca del tema, que nos enseñes. Y para mí esto es solamente como un pantallazo muy general acerca del fraude en esta industria, pero de nuevo, es un tema que nos han pedido quienes nos escuchan, así que te vamos a estar molestando para que nos vengas a explicar más acerca de esto y ya cada vez profundizando y así, pero bueno, como introducción creo que nos sirvió un montón. Gracias por haber venido y pues bueno, nos vemos para la próxima. Sí, seguro. Cualquier otra charla que quieran, más que bienvenidos, así que estamos a la orden. Perfecto, muchas gracias. Pues bueno, nos vemos en el próximo episodio de Hablemos de Mobile Marketing. Les mandamos un abrazo, Mike y yo, desde Buenos Aires.